iba diciendo, mi nombre es Joel Bustos Barrueto, en la calle Pinto Comorren. Soy licenciado de Arquitectura de la Universidad del Biobío y ya llevo 17 años pintando en la calle. Eh, Eso principalmente en alusión a mi persona. Es bien interesante lo que tú realizas porque dice que lleva 17 años pintando en las calles y de algún modo, bueno, inmediatamente uno puede, los que conocemos tu trabajo, reconocemos que hay ciertos rasgos bien potentes del color, las formas, los animales, la naturaleza que está presente, pero vayamos un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Cuándo surge tu interés en pintar en los muros? Bueno, o sea, como para partir de como la primera aproximación hacia la pintura la tuve gracias a mi hermana. Ella siempre fue muy hábil dibujando y pintando y ella creo que me incentivó a que yo desarrollara como este amor hacia hacia el dibujo y la pintura. Eh, en la calle, haciendo memoria, la primera vez que rayé o que hice un graffiti fue cuando teníamos aproximadamente 10 años, que tomé un plumón de mi mamá, de su baúl de útiles de arte, y rayé una micro. El asiento, la parte trasera de un bus cuando iba al colegio. Yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía que se llamaba graffiti, no tenía idea de nada. Simplemente tomé el plumón y lo hice y creo que disfruté ese momento porque, bueno, tenía mucho miedo, sentía el olor del alcohol del plumón y sentía que todo el mundo estaba como pendiente de mí. Y creo que esa fue como la primera vez que recuerdo que lo hice, ¿ya? No, no fue algo premeditado ni nada. Y ya cuando estaba en el liceo, en el Enrique Molina, en octavo básico, tenía un compañero que él hacía graffiti. Y ahí yo supe lo que era. Él a veces llevaba revistas al liceo, o llevaba fotocopias de revistas, más bien dicho, porque en esa época no había acceso a las revistas. Era muy escaso el material que había. Estoy hablando 17 años atrás. Entonces, ahí aprendí un poco y me llamó la atención. Entonces ahí le pedí que él me hiciera como mis primeros grafitis y yo los copiaba un poco, imitaba un poco lo que veía en las revistas y ya también le empecé a prestar atención a lo que veía en la calle, que para ese tiempo, bueno, en Concepción existía un crew que se llamaba HS, en el que estaba Dre, Fakir, Side y Masek, quien falleció hace un tiempo, eh, que fueron como los precursores del graffiti acá en Concepción. Entonces yo ahí ya partía en la calle y nos noticiábamos de cuando alguien estaba pintando y partíamos a verlo. Era como igual bonita esa época. Ahora uno en realidad ve los graffiti por foto prácticamente. Eh, y bueno, cuando empezamos a rayar, partimos rayando con lo que teníamos a mano. Yo me acuerdo que tenía un renovador de zapato azul con el que destrozamos la sala de clase. No fue nada muy bonito ni artístico, de hecho, pero, o sea, creo que en realidad eso es como el instinto que tenemos. Yo creo que cuando uno es niño, no sé, los niños cuando pillan un lápiz o, por ejemplo, el labial de la madre, lo primero que hacen es rayar una pared. Y también lo vemos en los hombres de las cavernas que dejaban registro de su presencia a través de dibujos en las paredes. Entonces igual creo que es como algo natural e intuitivo. Que sea antiestético para algunos es una cosa, pero bueno, así partió. Creo que si uno se puede decir grafitero, uno tiene que partir rayando feo y mal y con lo que tenga. Es un proceso, es un proceso también de crecimiento. Sí, Y también. cuando empezaste a interiorizarte en el tema, ¿hubo algún referente a nivel nacional, por ejemplo? Tú mencionaste algunos, pero también tú tenías referencia de lo que pasaba, no sé, en Santiago, en Valparaíso, o también a nivel internacional respecto al graffiti. Sí, bueno, en esa época, como nombré, acá en Concepción, los que dominaban la escena, si se puede decir, eran los Ujú. AHS. En Talcahuano estaban los AMN, que eran Amnesia.
ellos eran quienes, inclusive a veces yo creo que tenían muchas mejores obras que las que habían acá en Concepción. Eran como dos escenas súper aparte y en esa época no se llevaba bien Talcahuano con Concepción en lo que era el hip hop, bueno, en casi nada, como que eran ciudades rivales, si se puede decir. Y también habían referentes a nivel nacional, principalmente los de la crew que se llamaba DBE, en la que estaba CX, Green, Orate. Ellos eran como los principales referentes que existían. Y a nivel internacional, por ejemplo, tú empezaste a comprender un poco la historia también del graffiti, digamos, los maestros los inicios del graffiti, por ejemplo, en Nueva York, ese tipo de cosas. Sí, sí. O sea, todo partió en el Bronx y bueno, a todo esto tenemos registros de los primeros grafitis que hubieron en los trenes, porque, o sea, aparte principalmente en los trenes de Nueva York, del Bronx, gracias a Martha Cooper, quien es una fotógrafa destacadísima, quien tuvo la inquietud o la suerte de registrar ese periodo casi intuitivamente porque ella tenía estudios de antropología. Entonces ella estaba bastante interesada, bueno, ella trabajaba en el New York Times y le tocaba reportear lo que estaba sucediendo con esta degradación social que había principalmente en el Bronx, ya que era estos grandes guetos con bloques altos de, precisamente esas deben ser fotografías de ella. Que estaba bastante degradado socialmente, era el Bronx un gueto de población afroamericana y de inmigrantes latinoamericanos que estaban bastante abandonados a su suerte. Ya esa fue la época del boom de las pandillas y dentro de eso es que surge el hip hop y dentro de eso también, sí, esas son fotos de Martha Cooper. Y dentro de eso también surge el graffiti. Yo tuve la suerte de conocer a Martha Cooper en Alemania, en el Meeting of Style en Wiesbaden. Y bueno, es una persona bastante ajena como a lo mediático, entonces igual ella es como súper bajo perfil. Ella es como que pasa por atrás tuyo, te toma la foto mientras tú pintas y se va. Como que tampoco le gusta tener mayor notoriedad, pero tiene un ojo maravilloso que gracias a que ella tenía como formación como antropóloga, le ayudó a entender un poco mejor el surgimiento de este movimiento. Que a todo esto publicó el libro de donde salen también todas estas fotografías del Dondi, que son como grandes referentes del graffiti neoyorquino, que se llama lo tengo por ahí, ahí ya está, Subway Art. Y lo voy a buscar porque... Bueno, Martha Cooper hizo un trabajo realmente notable porque además la escena del graffiti en Nueva York de aquel entonces, Subway, fantástico. Ya, Martha Cooper y Henry Chalfant. Es bien interesante esa época en Nueva York porque hubo una coexistencia de las muchas expresiones artísticas además del graffiti. O sea, por ejemplo, este mismo que estamos viendo en la imagen, las figuras me recuerdan mucho el trabajo de Kit Haring, que también trabajó pintando en los trenes. Y él, sí, digamos, colaborador claro, y con Andy Warhol y Basquiat también, toda esa escena tan rica en de la cultura neoyorquina que quedó, digamos, grabado. De hecho, mismo Kit Haring hizo un mural hasta en Pisa, por el Tutimondo, que es bien llamativa esa obra. Y bueno, tú empezaste a absorber todo ese tipo de cosas, y cuando, digamos, pasaste de la sala de clases a la calle, digamos, o a empezar a hacer expresión en los muros de la ciudad. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí mismo saliendo del liceo, conseguimos, primero eran los sprays, porque cuando tú partes no tienes idea de nada, entonces claro, yo partí con un renovador de zapatos, partimos con plumones, y después yo vi que el graffiti era con spray. Entonces ahí como que te cambia el mundo, y el spray es una herramienta súper difícil de trabajar. Me acuerdo que la primera vez que traté de pintar con un spray, dejé la escoba en el patio de mi casa.
De verdad traté de hacer un dibujo muy pequeño, porque, o sea, uno está acostumbrado a dibujar en una hoja de tamaño carta. Entonces Ujú. traté de hacer un dibujo demasiado pequeño para el muro y el spray en realidad tiene que ser en una dimensión un poco más grande. Entonces se me chorreó la pintura, tuve que meterle pincel, fue horrible. Pero ya después, agarrando un poco la técnica y también entendiendo que existen como caps, que son los difusores que van sobre la lata de spray, de distintos tamaños. Ahí también aprendí que existían distintos tipos, que habían unos más delgados, unos más gruesos, que la lata de spray de la ferretería tiene mucha presión, Claro. entonces hay que sacarle presión o tienes que ocupar una lata profesional. Y ahí, claro, partí a la calle. Empezamos rayando ilegalmente. Yo me acuerdo que partí pintando los trenes cargueros en San Pedro de la Paz. Ujú. Igual por esta fijación de que uno ve que el graffiti es en tren y uno cree que tiene que hacer lo mismo. Eh, y partí muy ilegal. Pero en cuarto medio entré al preuniversitario y ya me quedaba muy poco tiempo para pintar. Y después entré a estudiar Derecho 3 años y pinté cero. Pero seguí mirando, me compraba las revistas que habían en ese tiempo que eran Hip Hop Nation, que era una revista de hip hop, pero que traía 2 páginas de graffiti. Y para mí eso era maravilloso, compraba la revista por esas 2 páginas prácticamente. A pesar de que igual escuchaba hip hop, escucho todavía hip hop español, pero mi interés principal era por el graffiti. Habían revistas que de repente no traían la página del inserto de graffiti y yo las regalaba, porque en realidad no era lo que me interesaba a mí. Y también ya empecé a tener acceso a internet y ahí uno pudo empezar a ver lo que ocurría. Ya había una página bueno, todavía existe, que se llama Art Crimes, Mm. y ahí como que habían graffiti de todo el mundo. Como no habían redes sociales como ahora, uno se metía a esa página y ahí tú ibas viendo lo que iba ocurriendo. Ahora es mucho más fácil saber lo que está pasando en todo el mundo gracias a las redes sociales. Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, bueno, el tiempo pasa, tú entras a estudiar arquitectura también, que eso yo creo que fue un cambio bastante significativo en tu vida y también de algún modo empezar a hacer los vínculos con el mismo estudio de la arquitectura, porque yo creo que a muchos nos pasó de que uno entra a estudiar arquitectura con ciertas ideas, pero uno se da cuenta que al final es un abanico de múltiples expresiones y en ese sentido nosotros hemos visto a lo largo de la historia la relación que existe entre el muralismo y la arquitectura, cómo la dimensión plástica queda expuesta en muros, se crean espacios, ¿cierto? Y aquí en la ciudad tenemos varios ejemplos de aquello. ¿En qué momento tú pasas, digamos, del graffiti a ya al mural propiamente tal, a hacer cosas ya mayor envergadura, a hacer obras mucho más grandes y complejas? Bueno, cuando dejé de pintar en este periodo de 3 4 años, y bueno, ahí me cambié de carrera, entré a estudiar arquitectura. En realidad volví a pintar, o sea, y ya no quería hacer lo que estaba haciendo porque sentía que no, como que no era yo el que estaba creando en los muros. Entonces necesitaba hacer otras cosas. Y ahí es donde como que empiezo a trabajar lo que eran las caricaturas, que era algo un poco más cercano a mí, porque el graffiti, claro, me entusiasmó, pero era algo ajeno, en realidad es muy gringo. Y entonces empiezo como o sea, y también entiendo que el carácter, que es lo que le llaman, acompaña a los grafitis. Entonces, mi amigo hacían letras en 3D, hacían wild style, que son como estas letras complejas de muchos colores, y yo hacía Ujú. el personaje que la acompañaba. Y de ahí ya las caricaturas empezaron a ser muy pobres porque las terminaba muy rápido, eran muy simples, eran muy planas, y empecé a tratar de estudiar más texturas y otras cosas, y empecé a hacer como eh, unos chimpancés antropomórficos con características como más humanas, para tratar como de generar un mayor mensaje y llegar mejor al espectador, porque igual ahí tú empiezas a entender que lo que estás pintando no es solo para ti, sino que también es para las personas. Entonces tratáis de dejarle un mensaje. eh, Así que igual ahí como que evolucionó un poco lo que hacía, dejé de hacer letras y empecé a hacer caracteres. Y precisamente esa época en la que más o menos estoy entrando a estudiar arquitectura,
y ya, bueno, empiezo a usar mejor los muros y también a tratar de cuidar más los colores. Ese rinoceronte estaba ahí en Freire con Tucapel. Duró hartos años, eso creo que lo pinté el 2011. Y igual ahí traté como de esconder un significado. Siempre me han gustado los programas de animales y siempre me han gustado los animales. Y viendo una vez un reportaje, decían que el rinoceronte es el único animal que no puede caminar hacia atrás. Y que por eso tiene el cuerno, porque en realidad él siempre tiene que avanzar hacia adelante y con el cuerno empuja lo que haya. Si tiene que botar un árbol, lo bota o lo empuja y avanza. Y para mí el rinoceronte era un poco como la sociedad actual en la que vivimos y los loritos eran un poco estas personas como los grafiteros, no es por ser como tan autorreferente, pero que invaden con color la ciudad. En el boceto original esos loritos chorreaban color. La idea era que chorreara, pero después que lo pinté como que lo sentí necesario. Preferí dejarlo así. Igual hay un tema, fíjate que te quería consultar por la técnica, porque bueno, el Ujú. rinoceronte es de tus primeras obras y se nota muy bien el tema, la sombra, por ejemplo, el manejo del color, y eso lo aprendiste solo, o sea, fue una exploración personal, fue un trabajo colaborativo y el ir aprendiendo a manejar el spray, porque como bien decías tú antes, no es fácil pintar con spray. ¿Y cómo fue ese proceso para poder generar estas nuevas composiciones? Esta nueva Eh, manera? O sea, para mí fue ensayo y error nomás, ir practicando, ir probando qué cosas salían y qué cosas no. Creo que igual he sido como súper intuitivo para trabajar el spray, como que tampoco me dejaba mucho llevar como lo hacían los demás. Eh, y eso hizo que igual sacara como una suerte de técnica particular que igual en teoría es reconocible, que es este puntillismo medio impresionista que logro con las plumitas en las cuales igual dejo que se noten como el trazo del spray, porque hay gente que, por ejemplo, hace realismo, pero cada pluma es una mancha. A mí no me Claro. gusta eso, creo que en algún momento leí por ahí que uno tiene que hacer honor a los materiales que usa. Entonces el spray tiene una dimensión, un ancho, un espesor. Yo no quiero hacer fotorrealismo, yo lo que busco es tratar de interpretar o reinterpretar una imagen que en este caso son aves, que es una excusa que tengo para pintar, pero aplicando como la técnica del spray que en realidad he ido aprendiendo con el tiempo. Igual ahora viendo esa imagen, me acordé de la conversación que tuviste con la Patsy, Sí. eh, porque igual yo crecí en San Pedro, a la orilla del río Biobío, y eso igual influyó en como mi amor que tengo hacia los animales, hacia las aves en particular, porque yo crecí bajando al río, viendo a las aves, eh, yendo a hacer lo que llamábamos tahuitas, tirando piedra al río para que rebotaran con mi papá. Eran como cosas que tengo en la memoria desde que soy pequeño. Y también yendo a, no sé, a hacer canotaje a la Laguna Chica. Entonces siempre estuvieron presentes las aves. Bueno, estamos en un territorio que es abundante en la cuenca hídrica, los humedales, los ríos y las lagunas. Entonces, donde vayamos siempre va a haber presente un ave. Y creo que eso igual como que me fue marcando. Ese mural ahí lo pintamos en Paiscaví con Poch, que es un amigo de Puerto Montt que estuvo estudiando arte acá en Concepción. Igual es de mis favoritos. Me gustó todo el trabajo que hicimos previo antes de pintar. Eh, Me gustó mucho el resultado. Eso es importante también que en algunos trabajos tuyos está la colaboración, está el tema colaborativo y de algún modo también establecer contacto con otros grafiteros, otros creadores dentro de la misma técnica, pero también tú empiezas a ser invitado a festivales Sí. en un momento dado. ¿Cómo empieza cómo cambia eso? O sea, ¿cómo llegan a ti las invitaciones? ¿Cómo pasas de Concepción a mostrar tu trabajo en otras partes, como por ejemplo, bueno, en el contexto local, Santiago, ¿cierto? Tengo entendido que por esas fechas ya estabas participando en cosas en Santiago, pero también ya Sí. saltamos a Buenos Aires, favelas, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que igual esa es una de las cosas que me gusta del graffiti, que
hace que genere redes de contacto. Eh, no sé, por ejemplo, yo conocí a un amigo, puedo decir ya amigo, Ice, que es de Buenos Aires, que él, en la misma época en que yo pinté un chimpancé, él hizo lo mismo en Buenos Aires, y por Fotolog, que era lo que se usaba en ese tiempo, nos Sí. dimos cuenta, nos conocimos y empezamos a establecer contacto. Entonces, al final igual uno genera como una suerte de red de contacto y también ahí es donde, y creo que también con el surgimiento del Internet o de las redes sociales, es que se facilita el que te inviten a pintar a otros lugares. Eh, igual te va haciendo como reconocido y ya se empiezan a interesar. Igual también hay varios festivales en los que tú postulas, hacen una curaduría y te invitan a pintar. Este es un caso, el Festival San Martín Graf de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, Este fue el 2014. Y acá tenemos, vamos a girar un poquito esto, el Meeting of Favela en Río de Janeiro, en Brasil. sí, Que lo interesante de estos dos casos, bueno, y de lo anterior es que es también de cómo, porque yo creo que cuando uno se enfrenta a esto, tú ves el muro, ves el lugar donde vas a plasmar tu trabajo, y también es comprender el muro, comprender el lugar en el cual está situado esta pared, sea una favela, o sea una casa, o sea un muro de deslinde, no sé. ¿Cómo es ese proceso cuando llegas a un lugar, inmediatamente imaginas lo que tú piensas poner ahí? Los colores, las formas. En este caso, por ejemplo, el de la favela. sí. Bueno, ese de la favela fue un muro que pintamos con 4 personas más. El resto eran de una crew de Santiago, los PSC. Ellos me invitaron a pintar con ellos. Bueno, el Meeting of Favela es como el mayor encuentro autogestionado que existe del mundo prácticamente, en el que llegan cientos de personas a pintar en una favela que se llama Duque Ducachías, en Río. Y bueno, allí, como andaba con estos chicos de Santiago, nos pusimos de acuerdo y pinté algo que fuera propio de allá, pues, un tucán. Y los colores, ahí manejamos colores similares para que fuera como el muro acorde y coherente en tema de color. Igual me encanta esa fotografía que me conseguí después, en la que están esos chicos justo como colándose a la casa por la ventana. Lo Sí. encuentro buenísimo. No, y aparte la fotografía está muy bien tomada, como que los niños calzaron perfecto con las formas que están dispuestas también en Sí, el, casi como que en están montados, sí, sobre esa suerte de nave que está ahí. claro, es que eso es lo que tiene en este trabajo mural, que está totalmente anclado a la arquitectura, o sea, hay una relación muy directa de cómo, y cómo en algunos casos permanecen, otros casos lamentablemente, bueno, desaparecen, porque son temporales. Tengo entendido que hay varios trabajos que se conciben como desde la temporalidad, pero también otros Sí, que se los lleva la lluvia, cosas de ese tipo. Hay sí. un Con tema, respecto a eso, me sí, recordaste que el año 2015 con Francisco Moreno pintamos dentro de la Pinacoteca. Murales en la sala 3 y en la sala 5 respectivamente, y que eran murales temporales. Duraron un mes y medio en la Pinacoteca y fueron borrados. Había harta gente que se lamentó de eso y que igual me preguntaron qué sentía yo de que me borraran en la calle. O sea, perdón, que me borraran en la Pinacoteca. Creo que nosotros con Francisco fuimos como grafiteros, pintamos un graffiti y el graffiti duró lo que tenía que durar. Ahí, a diferencia, por eso yo igual digo que sigo siendo grafitero y no hago mural, porque el mural busca el eternizarse, es mm, atemporal. El graffiti no, el graffiti tiene un periodo de vida corto que lo determina el estar en la calle, la inclemencia del tiempo, o también el cuidado que le dé la gente que pasa, si te lo rayan, te lo borran, si viene otro grafitero y te lo pinta encima. Entonces igual uno tiene como un desapego hacia su obra, que igual te lo da el tiempo. Yo cuando estaba empezando a pintar, igual no pintaba tan bien, tuvimos un graffiti en Penco que nos duró menos de una semana. No alcancé ni siquiera a tomarle foto a ese muro, porque vino alguien y lo tapó. claro. Entonces, uno ahí aprende que el trabajo es una obra temporal. Eh,
igual ahí debo agradecer a María Soledad González y a la señora Sandra Santander por la invitación que nos hicieron a pintar. Fue por los 50 años del mural de González Camarena. Ahí yo hice una reinterpretación del mural del maestro y bueno, ese fue el resultado, que luego de un poco más de un mes se borró, porque era en una sala de exposiciones, no puede quedar con un mural dentro, tiene que ser un espacio neutro para que se exponga la obra. Claro. Fue bien importante ese momento, sí, porque nunca, era algo inédito, nunca se había hecho eso en la Casa del Arte, de poder incorporar el graffiti dentro de la misma, de este, digamos, edificio que usualmente está asociado a prácticas mucho más academicistas dentro del arte y darle espacio a esto, y más aún con los 50 años del mural de Camarena, González Camarena, creo que fue algo bien importante. Sí, yo me acuerdo de haberte visto cuando estaban en proceso de ejecución de esto, que claro, era un mural bastante grande, o sea, estamos hablando de 18 por 3 metros, o sea, estamos hablando igual fíjate que hay otras cosas que son justamente la temporalidad. Yo siempre me acuerdo mucho de este de Inti que estaba en Talcahuano, Sí. que bueno, el aire marino claramente deterioró muy rápido esto y después con los planes de renovación de los bloques, hace poco, fue hace unos años que los repintaron y les pusieron nuevos revestimientos, Tiene terminó que haber por sido hace un año más o desaparecer. menos. Sí. Sí, justamente, los últimos vestigios que quedaban de este trabajo de Inti ahí en la remodelación Simons de Talcahuano. Pero bueno, el Ese se, tema de pin- la... ¿Mm? ese se pintó por un proyecto con Segraf que hicimos el año 2011, si mal no recuerdo. Bueno, ahí también hay todo un vínculo con Segraf también, o sea, el trabajo que desarrolló con Segraf, de algún modo también resignificó varios edificios y espacios de Concepción. Sí, Eso fue bien ahí importante. pintamos no recuerdo qué año fue, pero pintamos la Vega del Esfuerzo. La Vega del Esfuerzo, sí. La Vega del Ahí Esfuerzo. cuántas personas fueron aproximadamente, porque igual fue un trabajo muy mancomunado y Sí, colaborativo en este sentido. sí, fuimos 5 personas que estuvimos pintando ahí ad honorem porque no había recursos para recibir pago, así que fue igual un trabajo difícil porque era complicado, el muro era grande, nosotros mismos tuvimos que armar y desarmar los andamios, eh, pero el verlo terminado igual fue gratificante. No, absolutamente. En ese sentido, igual enfrentarse a una obra con una carga simbólica muy importante. O sea, aquí vamos a proyectar una imagen del Sí, resultado. Esta fotografía es del medio La Ira Popular, claro, es del 2014, o sea, está impecable, está recién sí. entregado este gran mural. Y, y fue un desafío, yo creo, enorme enfrentarse a esa fachada histórica con esa carga de un cine, que después fue pista de patinaje, que después fue una vega de mercado de abastos. Em, ¿Qué Sí, recuerdos de tienes igual, tú de eso? bueno, para mí fue difícil cuando me dijeron que teníamos que pintar la fachada y que íbamos a tapar las ventanas, porque igual para mí el valor de esa fachada era súper potente. Bueno, y ahí se me ocurrió un poco que teníamos que pintar los vanos, porque, o sea, era un requisito tapar los vanos, porque tenían el problema de que estaba lleno de palomas dentro, lo cual generaba un problema de insalubridad tremendo para los locatarios. Entonces nos pidieron que tapáramos los vanos y a mí se me ocurrió que teníamos que destacarlo de alguna manera y lo pintamos negro, el contorno, para que no se perdiera como la idea original de la fachada, a pesar de que nosotros estábamos dibujando encima. Igual dentro del diseño trabajamos cosas que hacían alusión al pasado. Hay una cinta que se ve en la esquina superior izquierda, que es esta cinta de película de cine, que más o menos rodea o está detrás, que hace alusión un poco al antiguo uso que se le daba al, al teatro. Claro, claro que sí. Y, y bueno, ahí también la naranja es un reloj que igual representa un poco esto, el paso del tiempo. eh, y bueno, ahí hay varios elementos. Yo pinté arriba unas palomas volando, igual por lo mismo, porque era como un gran palomar el uso que se le estaba dando.
porque las palomas se apropiaron del lugar. Y bueno, la fruta y verduras, que era un poco representar lo que estaba ocurriendo ahí, Claro. lo que todavía Bueno, ocurre. las palomas, es bien divertido lo que pasa ahí porque la parte del primer piso, primero y segundo, son los humanos con los negocios, arriba la cocinería, pero de ahí hacia arriba son las palomas las que son las dueñas justamente del edificio. Y siguiendo Sí. con el tema de las aves, porque ya, bueno, ya quedó claro, o sea, tú tienes una fijación por las aves, se remonta desde tu infancia de contemplarlas, y aparte la riqueza de aves que hay aquí en la zona, o sea, desde no sé, desde aves nativas, otras aves exóticas como las palomas y los gorriones, pero también nos encontramos con este trabajo que es muy interesante. A mí en lo personal me fascina porque soy fanático de los colibríes, creo yo que son aves muy importantes, en general todas las aves nativas son muy relevantes, y además en un Mm. contexto de que el sector, la remodelación en Eleuterio Ramírez tuvo este mejoramiento donde se incorporaron jardines, huertas comunitarias y cosas de esa naturaleza. Esto también fue con Concegraf, ¿cierto? Sí, el jardín sí era un jardín previo, que Sí. ese jardín bueno, lo creó desde cero la señora que habita el primer piso de ese blog, la señora Mm. Felicia, a quien debo agradecer todo el apoyo que prestó para la ejecución de ese proyecto, que en su momento igual fue un poco controversial porque había en particular una vecina que motivó a otras tantas que estaban en contra, porque según ella el mural eh, le iba a bajar la plusvalía a los bloques. Entonces Ya. ella estaba juntando firmas para que no se realizara el mural, cuando nosotros ya teníamos los andamios armados, eh, y creo que ya había empezado a trazar. Eh, bueno, al final creo que la señora se habrá arrepentido de lo que dijo, porque sea como sea, hasta con una capa de pintura ese bloque quedó mejor de cómo estaba originalmente. No, absolutamente. Y de hecho el departamento del primer piso, el que tú acabas de mencionar, yo una vez lo mencioné, no me acuerdo dónde, pero yo dije que era uno de los espacios más alegres de Concepción. Hermoso, hermoso. El pasar Sí, por ahí y después elevar la mirada y contemplar ese tremendo pájaro es de verdad una experiencia bien interesante y uno de los espacios más felices de Concepción. Da gusto pasar por ahí, justamente. mm, Y cómo a partir de este trabajo se cambia completamente la cara de esta obra, que también, al igual que la de Gale Esfuerzo, tiene toda una carga simbólica. Estamos hablando de la continuación de la remodelación Concepción, el gobierno de la UP, ¿cierto? Osvaldo Cáceres a la cabeza, y que además ahora adquiere una nueva capa en su historia, que es justamente el trabajo que se realizó. Y además te cuento que andan muchos colibríes por la remodelación Paicaví en estas fechas. sí, Tengo varios por lo vecinos. mismo, como ahora hay varios jardines, y esa era un poco la idea de poner colibrí ahí, que era los visitantes del jardín, de hecho así se llama la obra. Vamos a pasar a esta, que en realidad, mira, este me parece súper interesante también, que tiene un poco lo que hablábamos antes de la adaptación, o sea, de comprender el espacio y generar la forma también a partir de lo que tú tienes ahí a la mano, lo que tú tienes construido. Que esto está en París, En París, efectivamente. sí, cerca del canal de Lurk. Eh, bueno, eso, bueno, vino a pintar acá Concepción da Cruz, que es un destacadísimo muralista grafitero parisino, y que pintamos junto al equipo de Concegraf un mural la Alianza Francesa, por Víctor Lama. Sí, sí, Y bueno, ahí yo estando en Europa aproveché y fui a pintar, o sea, quería pintar con él, pero al final él hizo la gestión, eh, porque justo ahí tenía el festival Urk Living Color. eh, entonces él como que no podía pintar conmigo, pero sí me gestionó los materiales y todo para que yo pintara ahí en el canal. Y la idea era, bueno, es como el grafitero igual tiene como esta capacidad de improvisar y de adaptarse al espacio que tiene. No
no creo que sea como algo muy particular mío, sino que el grafitero en general tiene como una intuición muy desarrollada para crear esta clase de cosas que toman elementos arquitectónicos para transformarlo en otra cosa. Que eso también, bueno, en la cultura hip hop se da mucho el tema de la improvisación también y eso requiere de tener esa cosa de despertar inmediatamente, de una reacción inmediata. Aquí tenemos otro trabajo, estoy- este está en Barcelona. Barcelona. O sea, ya no está porque eso, bueno, en Barcelona el grafiti está prohibido, solo hay, no sé, una cantidad como súper restringida de muros que se pintan. Entonces uno va a través de una aplicación que consigue la autorización, va, pinta y después ya la semana o par de semanas después viene alguien y lo pinta encima. Ah, Igual esa como es una cosa lamentable que da como el restringir tanto el graffiti. Creo que igual, no sé, por ejemplo, no es por ser autorreferente, pero hay ciertos murales que ya forman parte de la identidad de Concepción que hemos pintado. Y eso, por ejemplo, no va a pasar nunca más en Barcelona porque allá los muros duran un periodo determinado de tiempo y se borran. claro, claro. Es que, mira, alguien hizo ese comentario, de hecho, anteriormente. No me bueno, alguien comentó anteriormente de justamente cómo ese trabajo resignifica y da un plus a espacios en Concepción, a fachadas, a muros muertos que no tienen nada, que son simplemente ladrillo o los rasgos de una demolición, por ejemplo, y que con una pintura, un trabajo de este tipo adquiere otro significado. Un espacio público también es totalmente enriquecido. Y en ese sentido también, por ejemplo, hay un tema que quiero conversar que bueno, tú eres miembro, bueno, los dos somos miembros de la Fundación Gregorio de la Fuente. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Fundación Gregorio de la Fuente, nacida justamente por parte de la familia del pintor Gregorio de la Fuente, quien desarrolló el mural de la estación Latidos y Rutas de Concepción, y que en este caso particular trabajó contigo en la realización de un mural que, bueno, tú dirigiste los trabajos, y que también tocó un espacio que es bien olvidado dentro de ciertos edificios que son los colegios. O sea, ponte tú las panderetas que rodean en este caso una cancha. Voy a mostrar una Mm. imagen para que parta la conversación, que esto fue una experiencia muy, muy bonita e interesante también de trabajar con los más pequeños. ¿Cómo fue esta experiencia con la fundación y el producto también que se entrega acá en el Colegio Santa Luisa de Concepción? Bueno, en primer lugar fue maravilloso trabajar con María Alma, quien es la hija del maestro Gregorio de la Fuente, y también Genial. con Jimena y Cristian, quienes son, bueno, Cristian era parte de la fundación, por temas laborales, ahora se tuvo que retirar, pero fue muy grato trabajar con ellos desde como el origen como de este proyecto y también en su ejecución. Es súper enriquecedor trabajar con niños. Igual me pasó que casi siempre cuando trabajo con niños son muy inquietos, tienen mucha energía, pero son muy desordenados. Estos chicos pasó que eran como muy metódicos, a pesar de que el taller fue como bastante ordenado en cómo se pensó, pero en la ejecución ellos fueron muy ordenados. Fue muy bonita esa experiencia. Siempre es grato trabajar con niños. Y igual lo bonito de esto es que toda la idea, todo lo que está ahí pintado, hasta el trabajo color, fue propuesto por los niños. Ya nosotros lo único que hicimos fue como una tarea de síntesis de lo que ellos proponían. Esa es una representación de la señora Luisa, quien es la fundadora del colegio, y así era como ellos la veían, rodeada por niños. ¿Ya? Y también ellos, no sé, propusieron, porque son todas propuestas de ellos, cómo representar la evolución y ellos hablaron de la evolución de la mariposa como parte desde un gusano, se transforma en mariposa y también después eso se transformó en libro. Fue bastante bonito como representar lo que ellos querían.
qué potente. Y además está cargado de elementos, de cosas ligadas a los juegos, a cosas formativas, a libros también. El Principito aparece ahí en eso. Y bueno, pero no, pero tú habías trabajado antes con niños. Sí, o sea, he dictado muchos talleres con Quiero mi barrio o con La Escuelota, que es una escuela comunitaria Sí, que hace trabajo como escuela de verano con niños de algunos barrios de Lota. Eh, entonces igual sí he tenido harta experiencia con trabajando con niños. Igual me pasó que, por ejemplo, ellos no le prestaban mucho interés a otros talleres o no respetaban mucho a otros profesores, pero a mí me decían el tío graffiti y era como, oh, todo el respeto que hay, igual es porque el graffiti se siente muy cercano a la población. sí. Y para los niños es como una cosa casi mágica el graffiti. Le llama la atención mucho el spray. Porque, por ejemplo, cuando lo hago pintar el fondo, nadie quiere pintar, pero salen las latas y todos quieren una. Eh, es impresionante eso, el magnetismo del spray. Eso, es que hay un magnetismo del spray, porque de algún modo también no es lo mismo que estar dentro de una sala o un espacio encerrado, ¿cierto? Muy condicionado en un lienzo. En este caso tienes una lata y tienes un muro y tienes una otra dimensión para poder expresarte, para Mm, poder realizar un trabajo. Y eso siempre llama la atención. Y claro, e insisto, no es fácil. Definitivamente no es fácil. O sea, manejar un spray, no, digamos, puede pasar que uno quiere dejar la escoba justamente en un lugar y tratando de pintar y manejar ese tipo de matices y formas y texturas también que se van creando en estos muros. A mí siempre me ha ujú, llamado la atención, por ejemplo, el trabajo de las cortinas metálicas, por sí, ejemplo, que igual es un material diferente, no estamos hablando de un muro, digamos, que esté fijo, no, es algo que está en constante movimiento, que ya tiene una textura previa y que es bien interesante cómo queda la pintura después. Como bien dice en el lienzo, se ve la tela debajo, en este caso la cortina metálica, tiene cierta rugosidad que es bien llamativa. Vos mm. también has trabajado el tema de las cortinas metálicas. Sí, bueno, las cortinas siempre la he pintado por encargo. Pinté esa para Red Láser, eh, que bueno, el propio graffiti genera un problema que es este de los rayados. Mm, Y la gente se ha dado cuenta que el mismo graffiti lo soluciona porque la gente respeta los trabajos más elaborados. Entonces, claro. la dueña de esta clínica oftalmológica me pidió que pintara algo para evitar esos rayados y para que también darle un valor agregado a esa fachada también. Que esa cortina, bueno, tenía la gracia que aparecía de noche y por eso era un búho y con este cielo nocturno nebuloso, los búhos se caracterizan por su buena visión y era un poco interpretar eso para la clínica oftalmológica. Claro, claro. Bueno, este fue un trabajo gigante en todo caso. Sí, esos fueron cerca de 1000 metros cuadrados que se pintaron para la pesquera Horizon, un proyecto de I Love Talcahuano. Y bueno, ahí estuve, si no me equivoco, 24 días pintando esa fachada. 24 días. Wow. Sí, sí, tiene 12 metros de alto y ya ni recuerdo cuánto eran de ancho. Bueno, ya hablamos de lo que fue la experiencia en la Casa del Arte y la remodelación Paicabí. Y estos también son bien interesantes, que también junto a Consegraf, Sí, que este está en una zona bien inhóspita del hospital regional. Parte de sí, la la zona de nueva, estacionamiento. la zona de estacionamiento, una zona que es bien grisácea y totalmente muy inhóspita del nuevo hospital. Y Mm, igual es parte de ese mismo contexto, bueno, los 100 años de la Violeta. sí, Eh, sí, en ese sentido, bueno, estos son obras mucho más recientes, estamos hablando del 2017, 2018, 2019, y aquí quiero llegar a un tema que son los Meeting of Styles,
que Sí, allí, eso es un festival para quienes no conocen el Meeting of Styles, ¿qué vendría siendo? sí, es un festival de graffiti o un encuentro de graffiti que se hace, bueno, el primero surgió en Alemania, en Wiesbaden, eh, hace, si mal no recuerdo, 18 años, algo así. Cuando yo estaba recién empezando a pintar, surge este encuentro, que es el principal encuentro de graffiti a nivel mundial. Eh, Partió en Wiesbaden, pero luego es como que se empezó a generar una red de encuentros, Meeting of Style, alrededor del mundo. Eh, Hace 2 años se hizo por primera vez acá en Chile. Bueno, no recuerdo el año en el que yo participé, el de Alemania, pero he participado de varios en Brasil, en Alemania, eh, en Santiago, que ese fue la foto que están mostrando, es la de Santiago. La anterior era el muro que pintamos en Wiesbaden con varios artistas extranjeros. Participé el año pasado del Meeting of Style de Los Ángeles, California. Eh, y bueno, en ese festival tú postulas, eh, reciben tu portafolio y hacen una selección y te invitan a pintar. Eh, en el fondo eso. Mucho trabajo, mucho recorrido también, muchas latitudes, y yo creo que cada una de esas también pasa a ser un color más dentro de la paleta que tú has entregado. Em, para ir cerrando, porque el tiempo pasa súper, súper rápido, quiero mostrar esta obra que a mí en lo personal me gusta mucho. Creo que aparte está situada en un lugar bien especial de Concepción, que es esta, Ujú. que está aquí en Paicaví, esquina Bandera, que es un lugar nuevamente muy extraño. O sea, como quedó el ensanche, digamos, después del ensanche Paicaví, quedó esa Sí. vía, que en realidad es una sola vía, no hay vereda, sino que pasa a ser solamente una sola pieza, y este edificio de bodega, que también es una obra que no vamos a decir una sobresaliente obra de arquitectura, pero que ahora tiene un valor agregado con esta obra en particular. No sé si quieres referirte un poquitito Sí. a esta obra. Bueno, la idea era que después del Meeting of Style que se hizo en Santiago, invitamos a Concepción, a Amazon, que es un grafitero brasileño de la ciudad de Manaus, plena selva amazónica, por eso él pinta Amazon. Eh, y lo invitamos a pintar con nosotros, con Fakir, Francisco Moreno. Ya, La idea de ese muro era que los tres y en una sola figura pintáramos juntos. Entonces ahí yo propuse la idea de que hiciéramos un colibrí, por mi fijación por la ave, y que cada uno realizara un fragmento de esta ave. Entonces Fakir se encargó de hacer la cola, Amazon de las alas y le hizo como una máscara, y yo me encargué de lo que era la cabeza y eso principalmente. Eh, y creo que resultó súper bien porque cada uno se notó la mano de lo que estaba haciendo, pero si uno mira todo, identifica la figura y entiende qué es lo que es. claro, claro que sí. No, e insisto, o sea, estas zonas que quedaron de los ensanches, donde están esos bajo nivel, qué sé yo, estos tremendos murallones, tan grises, que en realidad no son un aporte muy significativo en materia visual a la ciudad en lo absoluto, adquieren nuevo significado con este tipo de intervenciones. Ya como para ir cerrando, porque de verdad el tiempo pasó súper rápido, cada vez me asombro más con estas conversaciones por lo mismo. ¿Qué consejo le puedes dar a quienes estén viendo este espacio y que quieran aprender de esto, quieran, digamos, seguir este camino? Yo sé que hay muchos estudiantes de Eh, arquitectura que también están involucrados en eso. Yo sé que más de alguno va a estar sí, viendo esta entrevista. O sea, no sé, creo que no soy quien como para dar consejos, pero sí creo que, bueno, en los tiempos que corren, uno tiene que hacer lo que le gusta. Mm.
Creo que lo principal es ser feliz con lo que haces y de ahí todo se da y fluye. Y bueno, lo otro igual requiere un porcentaje de esfuerzo y de constancia. Siempre digo que me mantuve pintando mucho tiempo sin recibir ningún reconocimiento de ningún tipo. Lo que sí siempre debo agradecer es el apoyo de mis papás. Eh, a pesar de que eran bastante críticos conmigo en cuanto a lo que hacía, porque creo que ningún papá le gusta decir, oye, mi hijo es grafitero. Creo que igual al principio a mi papá le costó entenderlo, pero hoy en día, bueno, igual gracias al reconocimiento que se me ha dado, es que veo en él cierto grado de orgullo y de entender que hice lo correcto, que seguí mi sueño y sigo intentando seguirlo eh, para poder ser feliz nomás. Creo que eso es lo más importante en la vida. Sí, bueno, hay un tema que quedó pendiente y que tú hiciste una investigación súper acabada y bien desarrollada, el tema del muralismo, que fue parte de tu seminario. Ujú. Y es igual es importante destacar, o sea, que aún queda mucho por seguir explorando sobre ese tema en particular. Y quizás en unos 50 años más se va a estar hablando de lo que está pasando hoy con el graffiti también y los murales en la ciudad. Que por eso es importante este tipo de iniciativas e intervenciones, porque estamos dando el presente, pero tú no sabes qué pasará en el futuro y hacia dónde van las nuevas expresiones artísticas. Y cómo la ciudad puede cambiar absolutamente con tan solo un mural o un graffiti que la gente lo va a apreciar, lo va a querer, o lo que pasó con el caso de la remodelación Eleuterio Ramírez, que si Ujú. bien hay una conjunción entre un jardín y el mural, al final todos reconocemos ese colibrí, o sea, créeme, o sea, hay mucha gente que me pregunta por ese edificio y por la obra de Ren, que definitivamente le da un nuevo aire a Concepción. ¿Hay algo más que quisieras compartir? Aún nos quedan 5 minutos. Quisiera... Eh, no sé, creo que, bueno, agradecerte a ti tu tiempo, que hayas tenido la deferencia de invitarme. Y también entender y dar el espacio a esta expresión artística que para muchos es bastante controversial, eh, más cuando el graffiti en sí parte como algo, o se considera algo como muy contrario a los valores de la arquitectura, pero que en su momento el maestro Albino Echeverría eh, dijo, y contra crítica y todo, que el graffiti y la arquitectura no son contrarios, sino que van por vías paralelas. Eh, entonces, persiguen valores distintos, eh, y el graffiti, claro, muchas veces se dice que daña, pero yo no sé qué tanto daño hace una capa de pintura que puede ser removida. Muchas veces vemos más daño que realizan a la ciudad o a la arquitectura misma de parte de inmobiliaria o de gente inescrupulosa que borra nuestra historia, y en realidad creo que el graffiti la reescribe, la reinterpreta. También igual pasa que con el estallido social eh, surgió como un boom por el graffiti. Hay mucha gente que tomó por primera vez una lata de spray y empezó a rayar. Igual es como un poco chocante. Yo venía llegando de Estados Unidos cuando ocurrió esto y fue chocante ver Concepción todo rayado. Pero creo que igual eso expresa un poco el descontento social, el cómo toda esta gente tiene rabia guardada de mucho tiempo, y creo que la única vía que encontró fue expresarla a través del spray en una pared. Así que igual encuentro que es como una expresión muy espontánea, y lo asemejo a cuando yo partí rayando en esa micro a los 10 años. Yo no sabía lo que hacía, pero lo estaba haciendo. Entonces, es algo natural y que está intrínseco en nuestro ser, el querer expresarnos y el querer que esa expresión se refleje en los demás, que los demás logren captar el mensaje que trato de transmitir. Claro. Mira, tú tocaste un tema súper importante. Yo creo que muchos hemos aprendido a apreciar el graffiti. O sea, es un proceso también de entender la idea, de entender la profundidad que conlleva el graffiti y su relación con la arquitectura. Coincido plenamente. O sea,
no son aguas tan dispares, sino que igual de algún modo están juntos y pueden coexistir. Pero también en lo que tú mencionas que es súper importante que toda la gente tome conciencia. O sea, hay en estos momentos en la ciudad cosas que nos están haciendo más daño. O sea, imagínense, ya se anunció que Ciudad del Parque, el proyecto de Aitue, que muchos pensamos que no se iba a hacer, se va a hacer igual, solo con otro nombre otro eslogan, Mm. pero se va a hacer igual. Entonces, claro, ese tipo de intervenciones, la mala planificación urbana, etcétera, son cosas mucho más dañinas que utilizar la arquitectura como un lienzo para resignificarla y brindar algo nuevo. Bueno, Ren, Joel, no sé cómo prefieres que te diga. Entiendo de las dos maneras. Muchísimas gracias por tu tiempo, por sumarte a esta serie que continúa el día jueves con Alfredo de Venecia. Vamos a estar hablando del simbolismo del automóvil y también de la pintura a través del automóvil Yagán, un auto hecho en Chile, diseñado en un cierto contexto social y que generó Una toda maravilla. una maravilla de automóvil. Yo Sí, estuve en un Yagán una vez y fue una sensación inolvidable. Inseguro te buenísimo. digo decir basta, pero muy buena. Y la otra semana volvemos con Anabela Benavides, arquitecta, con quien vamos a estar hablando de algunos teatros de los pueblos pequeños del interior. Así que muchas gracias de verdad por tu tiempo. No sé si quieres algo que quede en el tintero que quieras aprovechar estos últimos minutitos. No, o sea, solo saludar a mi madre, que debe estar por ahí viéndolo, a mi hermana igual, y bueno, gracias de nuevo a ti por tu tiempo y a toda la gente que ha visto el en vivo y que va a ver el video. Posteriormente. eh, sí, Quedan 10 segundos. ya, Vale. nos Muchas vemos. gracias. Muchísimas gracias. Nos Que vemos. esté bien. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Sí.